Evangelio de Marcos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 18 al 27. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿No es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Si hay un tema que despierta la curiosidad y el interés de la gente, es el de la vida venidera. Lo que va a suceder después de la muerte. Todo lo relacionado con ese asunto llama poderosamente la atención. ¿Hay vida después de la vida? Algunos se preguntan si hay vida antes, pero lo que mucha gente se pregunta es: ¿hay vida después de la vida? Y si la hay, ¿qué tipo de vida será? ¿Nos reconoceremos unos a otros? ¿Recordaremos las cosas que nos sucedieron aquí? ¿En qué tipo de lugar estaremos? A algunos les interesa mucho saber si vamos a comer en el cielo. Y si habrá postres, yo sé, si habrá postres en el cielo. ¿Es el cielo tan etéreo y tan intangible como se lo imaginan algunos? Un montón de personas saltando de nube en nube, vestidos de batas blancas, y el único problema es que no se te caiga el arpa. ¿Es esa la idea que la Biblia nos presenta del cielo? ¿O es más bien un lugar concreto donde tendremos una existencia fascinante, activa y plenamente satisfactoria en la presencia de Dios? ¿Y qué de las relaciones matrimoniales? ¿Habrá algún tipo de conexión entre los esposos similar a la que tenemos nosotros aquí en esta vida presente? Bueno, es en torno a esta última pregunta que gira el cuestionamiento de los fariseos en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana en nuestra serie consecutiva en el Evangelio de Marcos. Solo que en este caso ellos no tenían ningún interés en escuchar la respuesta de Jesús, sino en desacreditarlo delante del pueblo y hacerlo quedar como un tonto. Recuerden que estamos en la semana final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y más específicamente en el día martes de esa semana. Ese fue el día de las preguntas difíciles, ese fue el día de las confrontaciones. Los líderes religiosos de Israel habían determinado acabar con Jesús como diera lugar, así que se acercan grupo tras grupo tras grupo, buscando la manera de acorralar al Señor, de atraparlo con sus propias palabras. Primero llegaron los miembros del Sanedrín, cuestionándolo sobre su autoridad, pero ya vimos hace unas semanas atrás que quedaron muy mal parados.
Luego llegaron los fariseos y los herodianos para cuestionarlos sobre el pago de los impuestos, un tema candente y peligroso en aquellos días, pero como vimos la semana pasada, tampoco pudieron salirse con la suya. Una breve respuesta de Jesús fue suficiente para eliminar a sus adversarios. Pero esta gente no se cansa. Estos hombres no soportaban la idea de que la popularidad de Jesús pareciera estar por encima de la suya. Ellos eran los líderes religiosos y políticos de la nación. Ellos eran los hombres de influencia. Ellos eran los que parecen tener una mejor preparación bíblica y teológica. Pero entonces de repente aparece Jesús en el escenario de Israel, un hombre que no había recibido ningún tipo de preparación formal en ninguna escuela rabínica de su tiempo, y muy prontamente parece haber volcado toda la atención del pueblo sobre él. Así que si querían preservar su posición de influencia, ellos no tenían más alternativa que acabar con Jesús, o al menos destruir su popularidad, como intentan los fariseos, los saduceos, aquí, a través de una historia absurda y cuestionándolo sobre el tema de la resurrección para dejarlo en ridículo delante de la gente. Vamos a dividir este pasaje en una forma muy similar a como lo hicimos con el pasaje anterior. En primer lugar veremos quiénes eran estos adversarios en el versículo 18. En segundo lugar veremos la emboscada que prepararon contra Jesús en los versículos 19 al 23. Luego veremos el diagnóstico de Jesús de cuál era el problema de esta gente en el versículo 24. Y finalmente veremos la argumentación de Jesús en los versículos 25 al 27. Para poder comprender este pasaje, necesitamos conocer un poco acerca de los saduceos. Dice Marcos en el capítulo 3, versículo 18, y algunos saduceos se acercaron a Jesús. Esta era una pequeña secta elitista conformada mayormente por sacerdotes, comerciantes prósperos y aristócratas en Israel. Y aunque eran pocos en número, tenían una gran influencia política y religiosa en la nación. Ellos estaban en el tope de la pirámide de la estructura social en Israel en el tiempo de Jesús. Probablemente si hubieras tenido la oportunidad de hospedarte en algún hotel o en algún hostal, un bed and breakfast en la ciudad de Jerusalén en los días de Jesús, en la mesita de noche hubieras encontrado una revista Forbes o The Economist con una foto de un saduceo en la portada. Ellos eran el tope del tope en la estructura social de Israel. Por supuesto, al igual que los herodianos, los saduceos apoyaban al imperio romano, porque durante la dominación extranjera ellos habían obtenido muchos beneficios económicos. Ellos dominaban la vida del templo, ellos ejercían mucho control en el Sanedrín. De hecho, precisamente porque el centro de su poder giraba en torno al templo de Jerusalén, cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, los saduceos perdieron toda su influencia y terminaron desapareciendo por completo de la historia de Israel hasta el día de hoy. Ahora, un aspecto particular de los saduceos es que ellos basaban toda su teología únicamente en los primeros 5 libros de la Biblia, en los libros escritos por Moisés, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Ellos eran expertos en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eran los teólogos liberales, eran los racionalistas de aquellos días. Decían creer en Dios, pero al mismo tiempo no aceptaban nada que fuera sobrenatural. Los saduceos no creían en la existencia de ángeles, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en una resurrección corporal, como el mismo Marcos aclara en el versículo 18. Tampoco tenían ninguna esperanza en la llegada del Mesías que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Hay una historia súper interesante en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 23. Pablo tiene que comparecer delante del concilio y dice Lucas, el historiador, que Pablo se dio cuenta que el concilio estaba compuesto por fariseos y saduceos.
Y dice Lucas, los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, a mí me están juzgando porque yo creo en la resurrección. Y ya ustedes se pueden imaginar lo que se armó ahí. Dejó discutiendo a los fariseos con los saduceos. Y Lucas aclara, es porque los saduceos no creían en ángeles, no creían en espíritu, ni creían en la resurrección. De paso, los saduceos eran reconocidos por su arrogancia. Eran reconocidos por la rudeza con que trataban a sus adversarios. Así que estos hombres se acercan a Jesús tratando de demostrar a través de una historia bastante inusual lo ridículo que es creer que habrá una resurrección. Pero antes de atacar, ellos hacen exactamente lo mismo que hicieron los fariseos y los herodianos en el pasaje anterior. Tratar de enmascarar sus verdaderas intenciones en un manto de respeto hacia Jesús y hacia la Biblia. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Ya vimos los adversarios, veamos ahora en segundo lugar la emboscada. Versículo 18 una vez más. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo, maestro. ¿Ven la forma respetuosa con que ellos se acercan a Jesús? Tú eres el maestro de Israel. Tú eres el hombre perfecto para responder una inquietud que nosotros tenemos acerca de la resurrección. Maestro, Moisés nos dejó escrito. Ahora citan la Biblia. Nosotros somos bíblicos y queremos traer un problema bíblico delante de ti. Tú eres el maestro de Israel. Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Ellos están haciendo alusión aquí a lo que se conoce como la ley del levirato. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6, dice que si un hombre moría y no dejaba descendencia, uno de sus hermanos solteros, si los tenía, debía casarse con la viuda para preservar el nombre y la herencia de su difunto hermano, porque en ese caso el primogénito de esta nueva unión era considerado el heredero legítimo del hermano fallecido. Esta ley se conoce entre los judíos como la ley del levirato, por una palabra latina, levir, que significa cuñado. O sea, es la ley del cuñado. El cuñado debe casarse con la viuda. Claro, había formas de tú escapar de ese problema. En Israel había manera de que tú podías librarte de no casarte con la viuda de tu hermano, pero definitivamente no era algo bien visto en Israel. Así que ellos vienen con ese trasfondo, los saduceos, y le cuentan a Jesús esta fantástica historia. Versículo 20. Hubo 7 hermanos. Es interesante que en el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, dice, hubo entre nosotros 7 hermanos. O sea que ellos están dando la historia como si la historia fuera verídica, no ficticia, como si fuera una historia real. Hubo entre nosotros 7 hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último también la mujer. Versículo 23. En la resurrección. Y por favor, traten de hacer un poco de tener imaginación aquí. Escuchen el tono irónico, ¿verdad? Ellos no creen en la resurrección. Escuchen ese tono irónico de ahora cuéntame el de Blancanieves o la Caperucita Roja. Es algo como eso. En la resurrección, con una risita burlona, cuando resuciten, según ustedes, ¿verdad? ¿De cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, hermanos, yo les decía hace un momento, de verdad, esta es una historia bastante absurda. ¿Cuántas probabilidades hay de que en una familia haya 7 hermanos varones, todos solteros,
que se casen en línea con la misma mujer y ninguno de ellos pueda llegar a tener hijos con ella. Aún en el caso de que la mujer fuera estéril, no deja de ser extraordinario que todos se murieran antes que ella. De hecho, si seguimos una mujer peligrosa, si seguimos la lógica de la historia, ninguno de estos matrimonios puede haber durado mucho. De lo contrario, hubiera sido muy difícil que esta mujer llegara a casarse con los 7 en línea, uno detrás de otro, antes de que uno de ellos decidiera casarse por su cuenta, aunque sea para escapar de casarse con esta mujer. Sin embargo, vamos a darle cierto reconocimiento aquí a los saduceos. Por más absurda que sea esta historia, plantea un dilema que debemos resolver. Si de verdad habrá una resurrección, y ese es el título del sermón de hoy, ¿de verdad habrá una resurrección? Si de verdad habrá una resurrección corporal al final de los tiempos, ¿cuál de los 7 hermanos será el esposo legítimo de esta mujer? Ahora, sin tener que entrar en una historia tan fantástica, hay personas que han enviudado y se han vuelto a casar. Yo espero que no con 7, pero se han vuelto a casar. O hay personas que se han divorciado legítimamente por razones bíblicas y han conformado otra familia. Ahora imagínense que todos ellos se convierten al Señor y todos llegan al cielo. ¿Qué va a pasar cuando se encuentren allí? ¿Cómo va a ser el asunto? En la mente de los saduceos, este dilema nos deja únicamente con 2 opciones. O aceptar que en la vida venidera se va a practicar la poligamia, o en este caso la poliandria, que es cuando una mujer tiene varios esposos. Eso es muy raro, pero hay algunos casos, como en Creta, por ejemplo, donde se permite la poliandria, así como en algunas partes del mundo se permite la poligamia, pero es menos frecuente, ¿verdad? Pero o aceptamos que en el cielo se practicará la poligamia o la poliandria de acuerdo al caso, o llegamos a la conclusión de que no hay resurrección. En la mente de los saduceos no había otra opción. Ahora, como ellos sabían que Jesús no iba a aceptar la poligamia, ni en esta vida ni en la venidera, de nuevo parecen haber puesto a Jesús en una situación imposible. Porque Jesús no solo creía claramente en la resurrección de los muertos, sino que más de una vez durante su ministerio había anunciado su propia resurrección. En cierta ocasión, los escribas y los fariseos le demandaron a Jesús una señal que comprobara que, sin lugar a dudas, que Él era quien Él decía ser. Haz algo extraordinario para que nosotros creamos en ti. Y el Señor le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y hablando con sus discípulos, Jesús fue mucho más explícito. ¿Recuerdan en Cesarea de Filipo cuando el apóstol Pedro reconoció que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Dice en Marcos capítulo 8 versículo 31 que inmediatamente Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos que Él debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y luego repite la misma idea en Marcos 9:9, en Marcos 9:31, en Marcos 10:33 y 34, una y otra vez la misma enseñanza: yo voy a resucitar de los muertos. Es por eso que la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Él era un farsante, nuestra fe no tiene sustancia y el evangelio que nosotros proclamamos es una mera ilusión. De manera que este ataque de los saduceos iba dirigido contra una de las columnas en las que se sostiene el cristianismo.
Si Cristo no resucitó, su muerte en la cruz no significó nada. No hay perdón de pecados, no hay redención, no hay esperanza. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32, si todo lo que tenemos es esta vida, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfruta todo lo que puedas mientras puedas, porque la muerte le pone punto final a nuestra existencia humana. ¿No es eso lo que mucha gente cree en el día de hoy? Mis hermanos, ¿no es así como mucha gente vive? Venimos de la nada y hacia la nada vamos. Así que nada importa excepto el placer y las experiencias que podamos acumular en esta vida pasajera. El que tenga más juguetes gana. Es así como mucha gente vive. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta filosofía de vida sería del todo correcta si no hubiera resurrección. Pero hay resurrección. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo va a probar en este pasaje. Pero antes de probar bíblicamente que los saduceos estaban equivocados, Cristo quiere hacerle un diagnóstico a estos hombres. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Y eso nos lleva al tercer punto, el diagnóstico, versículo 24. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. ¿Saben, saduceos, por qué ustedes están tan extraviados en su forma de pensar? Porque hay dos cosas que ustedes no entienden: ni la palabra de Dios, ni el poder de Dios. Esa es la fuente de todos vuestros errores. Porque si se extravían en ese punto, se van a extraviar en todo lo demás. Ahora, estos hombres leían las escrituras. Ellos conocían perfectamente, por lo menos, los libros de Moisés. Ellos escuchaban las escrituras continuamente en el templo, pero no las entendían de una forma apropiada. Y al no poder entender las escrituras, tampoco podían entender el poder de Dios, porque una cosa está conectada con la otra. Es por medio de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra que nosotros podemos conocer quién es Dios, que nosotros podemos conocer los atributos de Dios, incluyendo el hecho de que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso. Sí, la creación nos muestra en una forma clara y evidente el poder y la sabiduría de Dios, pero es por medio de la Biblia que podemos interpretar adecuadamente cómo es que operan ese poder y esa sabiduría en todo lo que Dios hace. De manera que la Biblia testifica e interpreta el poder de Dios. Testifica del poder de Dios, pero nos interpreta el poder de Dios. ¿Con qué propósito es que Dios hace ese despliegue de su poder en la creación y en todo lo que hace? Mis hermanos, estos hombres creían en el libro del Génesis. Si Dios hizo el mundo en 6 días, de la nada, con el poder de su palabra, ¿no puede resucitar a un muerto? Ustedes no entienden la Biblia ni entienden el poder de Dios. Si no miramos la vida a través del lente de las escrituras y del poder de Dios, mis hermanos, tendremos una perspectiva muy distorsionada de la realidad. Estamos viendo la vida con un lente equivocado. Mi amigo, déjame decirte algo. Tú llegaste ayer a este mundo. Tú llegaste ayer. Y no tienes toda la información que necesitas para interpretar correctamente la vida y mucho menos la vida venidera. Te falta información, te faltan piezas para armar el rompecabezas de la realidad. Tienes una visión muy corta, tienes una visión muy limitada. Mi amigo, todos nosotros necesitamos el manual del fabricante. Necesitamos el manual del fabricante.
Es la Biblia la que nos da los lentes correctos para interpretar la vida. Me encanta cómo lo dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Lewis decía: yo creo en el cristianismo como creo que el sol sale por la mañana. No solo porque lo veo, sino porque a través del sol lo veo todo. Yo no solamente creo que el sol está allí porque lo veo salir cada mañana, es porque a través de la luz del sol es que yo puedo ver todo lo demás. Mis hermanos, necesitamos la cosmovisión que Dios nos provee en su palabra para poder entender la vida, por qué el mundo está como está, cuál es la solución provista por Dios, qué hacemos nosotros aquí, cuál es el propósito de nuestra existencia, qué va a pasar ese segundo después cuando mi corazón deje de latir. Necesitamos una información que Dios tiene que dárnosla en su palabra. Dice el salmista que es en la luz de Dios que nosotros veremos la luz. En tu luz veremos la luz, dice el Salmo 36, versículo 9. Así que, mi amigo, si tú decides echar a un lado la revelación del Dios que creó todas las cosas, de ese Dios que te colocó a ti en este tramo de tiempo y de espacio, andarás a tientas y en tinieblas, probando una teoría hoy y otra teoría mañana, algo que pueda darle sentido a tu existencia en este mundo. Oh, cómo recuerdo ese tiempo cuando no conocía al Señor, cuando no conocía su palabra. Cuánta turbación en mi mente, cuánta turbación. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Mis hermanos, qué bendición tan grande es tener en nuestras manos la palabra de Dios. Yo creo que estamos tan acostumbrados a usar esa frase que ya no significa mucho, la palabra de Dios. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Tenemos en nuestras manos lo que Dios ha decidido revelarnos de sí mismo. Dice Carl Henry, un pensador cristiano del siglo XX, que en la Biblia Dios comparte con nosotros su intimidad. Él nos deja entrar en su intimidad. ¡Qué bendición, qué tesoro! Y conociendo a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos qué hacemos aquí. Ahora, ¿saben qué, mis amados hermanos? No sirve de nada tener en nuestras manos las Escrituras y creer que es la palabra de Dios infalible, inerrante y perfecta si no estamos creciendo en el conocimiento de la Biblia. De nada sirve. Y es una pena de verdad ver que muchos creyentes andan desorientados en ciertas áreas de su vida porque no se están nutriendo de la palabra de Dios. Porque han permitido que algunas teorías humanistas no bíblicas se infiltren en su proceso de pensamiento, produciendo una visión distorsionada de la realidad, una visión distorsionada del matrimonio, una visión distorsionada del rol del hombre y la mujer, una visión distorsionada de la crianza de los hijos, una visión distorsionada del trabajo, una visión distorsionada de todo. Hemos permitido que pensamientos humanistas antibíblicos se infiltren en nuestra forma de pensar. Es por eso que Pablo nos advierte en Romanos capítulo 12: no os conforméis a este siglo, no dejen que lo metan en ese molde, no se adapten a la corriente de pensamiento de este mundo, dice Pablo, sino transformaos o déjense transformar mediante la renovación de vuestra mente, para que puedan verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No tenemos otra forma de verificar si nuestra perspectiva de la realidad es real. No tenemos forma de verificar si nosotros creemos en eso que Francis Schaeffer llamaba la verdad verdadera, a menos que contemplemos la vida a través del manual del fabricante, a través de las Escrituras. Ese es el diagnóstico de Jesús. Ahora viene su argumentación en los versículos 25 al 27. Y la argumentación de Jesús consta de dos partes: una explicación y un texto bíblico que sustenta nuestra creencia
en la resurrección. Versículo 25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios. En otras palabras, el dilema planteado por los saduceos era una bola de humo. Porque en la vida venidera no existirá el matrimonio como lo conocemos ahora. Es en ese sentido que Cristo dice que seremos como los ángeles. No es que nos vamos a convertir en ángeles, no. Es que no tendremos la necesidad de seguir procreando seres humanos a través de la relación matrimonial, así como los ángeles no necesitan procreación porque son un número fijo. El número de los ángeles ni aumenta ni disminuye. Y cuando estemos ya en la gloria, el nuestro tampoco disminuirá ni aumentará. Ahora me llama la atención, estudiando ese pasaje, Jesús siempre tiene la respuesta correcta. En el momento correcto. Nadie lo puede acorralar, nadie puede hacerlo caer en una trampa, porque Él es la sabiduría personificada, Él es el Dios encarnado. ¿Sabes, mi hermano, lo que eso nos enseña a ti y a mí? Que nosotros podemos dejar nuestras vidas en las manos de Jesús. Podemos dejar nuestras vidas en sus manos. Él siempre sabe lo que hay que hacer. Él conoce de antemano la respuesta para todos nuestros dilemas. Yo hablaba con una persona en estos días, con una pareja, me estaban planteando un problema bastante serio y tuve que decirle: mis hermanos, de verdad, de corazón, yo no tengo la respuesta. Permítanme pensar, permítanme orar, permítanme preguntar a otros. Yo no tengo la respuesta, pero déjenme decirles algo: Dios no tiene preguntas. Dios solo tiene respuestas. Ese es nuestro Dios. Él sabe cómo guiarnos mejor. No importa cuán confusas puedan parecer nuestras circunstancias en este momento, Él ya sabe lo que hay que hacer. Así que, mi hermano, de verdad, nosotros podemos echar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál será el marido de esta mujer? Ninguno de los 7, dice Jesús. Porque en la vida venidera las cosas funcionan de otro modo. Los que tuvieron un buen matrimonio en esta vida presente tendrán una relación infinitamente mejor que la que tuvieron con sus cónyuges aquí. Pero ya no serán marido y mujer. Serán hermano y hermana. Y si tuvieron más de un cónyuge, ya sea por causa de viudez o por un divorcio legítimo, eso no será ningún inconveniente en el cielo, porque nos veremos unos a otros como hermanos y hermanas, y nuestra completa satisfacción será disfrutar todos juntos de la bendita presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No olviden que el propósito de la relación matrimonial en esta tierra es llegar a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Eso es lo que enseña Pablo en Efesios capítulo 5. El matrimonio está supuesto a ser una representación visible, una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Es esa relación de Cristo con su iglesia la relación original. La nuestra aquí no es más que una copia temporal. De manera que cuando lleguen las bodas del Cordero, las relaciones matrimoniales temporales y pasajeras dejarán de ser para dar paso a la relación matrimonial permanente y eterna, la de Cristo con su iglesia. Ahora, esto también es una nota de esperanza para aquellos que tienen aquí un matrimonio dificultoso. Es una nota de esperanza. Porque, mi hermano, mi hermana, esas dificultades terminarán algún día. De verdad. Yo sé que en tu mente eso no parece posible. Pero esas dificultades terminarán algún día. Porque al llegar a la presencia del Señor,
todas las células cancerosas del pecado que hacen el matrimonio a veces una relación dificultosa, habrán desaparecido para siempre. Todas las debilidades y reacciones pecaminosas, las tuyas y la de tu cónyuge, desaparecerán por completo. Desaparecerán para siempre si son cristianos. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Si tu relación por momentos se torna difícil, tú vas a tener una relación con esa persona como nunca soñaste tener de este lado de la eternidad. Nunca soñaste tener. Esta es la explicación de Jesús. En la vida venidera las cosas serán diferentes. Pero ahora viene el texto bíblico que sustenta nuestra creencia en la resurrección. Versículo 26. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos sino de vivos. Recuerden, mis hermanos, si había algo de lo que estos hombres se jactaban, era de conocer el Pentateuco. Supuestamente ellos eran los expertos en los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Y ahora Jesús le pregunta: ¿ustedes no leyeron ese capítulo 3 del libro de Éxodo? Yo recuerdo cuando yo comencé a leer la Biblia por primera vez siendo un nuevo creyente, cuando llegué a este pasaje de los evangelios, específicamente en el evangelio de Mateo, este pasaje fue para mí un dolor de cabeza, porque yo no podía entender por qué el Señor usó ese texto para probar la doctrina de la resurrección, si en el Antiguo Testamento hay pasajes que lo enseñan más claramente. Porque ese es un pasaje que necesita cierta argumentación. Y yo decía: ¿por qué Jesús citó ese texto? Por ejemplo, en el Salmo 49, versículo 15 dice: Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El salmista está diciendo: yo sé que después de la muerte Dios me tomará consigo. Salmo 73, versículo 24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué puede ser más claro? Después me recibirás en gloria. Lo mismo se enseña en Oseas capítulo 6 versículo 1, en Isaías capítulo 26 versículo 19. Ahora, uno de los textos que más me encantan del Antiguo Testamento es el de Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12 dice claramente que los muertos serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Wow, qué promesa para aquellos que enseñan la palabra. Habrá una resurrección. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, decide citar otro pasaje. Decide citar un pasaje que se encuentra precisamente en uno de los libros que los saduceos aceptaban como autoritativos. En otras palabras, él está peleando esta batalla en el terreno de ellos. Él está argumentando precisamente con la parte del Antiguo Testamento que ellos decían conocer al pie de la letra. En el pasaje de la zarza ardiente, un evento sobrenatural, por cierto, Dios se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 6 y le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ahora, esos 3 patriarcas habían muerto hace cientos de años. Cientos de años. Si la vida de ellos hubiera terminado con la muerte, lo correcto habría sido decir: yo fui el Dios de Abraham. ¿Ven el punto? Yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob. Cuando ellos estaban vivos, yo era su Dios. Ellos eran mi pueblo.
Yo cuidé de ellos, yo velé por ellos, pero eso ya pasó hace cientos de años atrás. Yo era el Dios de ellos. Pero eso no es lo que Dios le dice a Moisés. Lo que Dios le dice a Moisés es: yo soy. Aún ahora, muchos años después de la partida de ellos de este mundo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo sigo siendo el Dios de ellos, y ellos siguen teniéndome a mí por Dios, porque ellos están ahora más vivos que nunca. Ellos continúan alabando y adorando al Cordero, al Dios vivo y verdadero, porque todos ellos están en la presencia de Dios. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Los cadáveres en el cementerio no pueden tener una relación con Dios, pero las almas de aquellos que murieron en Cristo están vivas en su presencia, esperando el día glorioso de la resurrección. Y no pude dejar de pensar, preparando este mensaje, en todos los hermanos y hermanas de nuestra iglesia que ya se nos adelantaron. Hermanos y hermanas de nuestra iglesia, entre ellos mis propios padres, que ya están en la presencia del Señor. Sí, su recuerdo nos trae tristeza porque los echamos de menos, pero esa tristeza debe ser moderada, porque lo cierto es que todos ellos están mejor que nunca, y porque estamos esperando ese día de nuestra reunión que cada vez está más cerca. Nos veremos otra vez. Nos veremos otra vez. Es por eso que Pablo dice: no se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Hay tristeza, pero no como la de aquellos que no tienen esperanza. Así que una vez más, la sabiduría del Señor prevaleció por encima de sus adversarios. En el relato de Mateo dice que cuando la gente oyó la respuesta de Jesús, se admiraba de su doctrina. Y en el pasaje de Lucas dice que aún los escribas tuvieron que reconocer que le había respondido bien. Los escribas, que también eran sus adversarios. Pero Marcos deja caer el telón en esta parte de la historia con esta frase: vosotros estáis muy equivocados. ¡Pum! Termina la historia. Vosotros estáis muy equivocados. Estos saduceos quisieron ridiculizar a Jesús. Estos saduceos quisieron hacerlo quedar como un tonto delante de la gente, pero al final de la historia quedó más que evidenciado cuáles eran los necios del grupo. Porque no era Jesús. Queridos hermanos, cuando estudiamos un pasaje como este, eso debe llenarnos de consuelo. Eso debe llenarnos de consuelo. La muerte no tendrá la última palabra. Recuerden que hay solo dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos, decía Benjamin Franklin. Y en este país se pueden evaluar. Los impuestos, pero no se puede evadir la muerte. Pero la muerte no tiene la última palabra.
Algún día estaremos en la presencia del Señor, en cuerpo y alma, glorificados. Cada partícula de nuestro cuerpo será perfeccionada y nuestras almas serán perfectas y completamente santificadas. Amaremos y adoraremos a Dios perfectamente. Con esa misma clase de amor nos amaremos unos a otros. Nunca más tendremos una mala motivación en nuestro servicio a Dios. No tendremos que estar luchando con nuestros pecados. Nunca más tendremos una razón para llorar que no sea de alegría. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista en el Salmo 11, versículo 16, versículo 11. Delicias a tu diestra para siempre. Dice John MacArthur: nunca estaremos cansados, nunca estaremos aburridos, nunca estaremos desanimados y nunca seremos decepcionados. Será gozo tras gozo tras gozo para siempre, por los siglos de los siglos. Pues tengo por cierto, dice Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Consuélate, mi hermano, con esta bendita doctrina. Pero al mismo tiempo, anímate. Anímate a servir más intensamente a tu Señor aquí y ahora, sabiendo que lo que hacemos para Él algún día tendrá recompensa. Tendrá su recompensa. Esa es la conclusión a la que llega Pablo en el gran capítulo de la resurrección en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 15. Así que, amados míos, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa que nadie lo note, no importa que no sea predicando la palabra en un púlpito. Tal vez lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, los dones que Dios te ha dado, son para hacer obras en privado que nadie ve. En el cuerpo a ti te tocó ser el dedo gordo del pie derecho. Nadie lo ve. Pero en aquel día recibirás tu recompensa. No vivamos como los saduceos, mis hermanos. Como si esta vida fuera todo lo que hay. Porque no es así. ¿Tú crees que habrá una resurrección? ¿De verdad tú crees que esta vida es temporal y pasajera y que aquella es eterna? Porque si es así, mi hermano, comienza a hacer tesoros en los cielos. Haz tesoros en los cielos. Yo sé que estas palabras de Colosenses 3 son sumamente conocidas en esta iglesia y en muchas iglesias cristianas, pero yo te pido que por favor las escuches como si nunca antes las hubieras escuchado. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ayer hablábamos, Gloria y yo, del tribunal de Cristo. Dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y algunos tendrán recompensas mayores. Para esa recompensa es una mayor capacidad de darle más gloria a Cristo. No es
No es que tú vas a tener 10 millones de dólares y este va a tener 5 millones de dólares. O sea, no lo ves de esa manera. Es una mayor capacidad. Y como todos vamos a estar glorificados, nadie va a envidiar al otro. Pero habrá una recompensa. Habrá una recompensa. Y Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Tal vez hay un hermano, una hermana en el campo misionero predicando la palabra en lugares difíciles. Y tal vez aquí hay un empresario trabajando en una oficina con aire acondicionado, pero su corazón está en el reino. Y este hombre está produciendo lo que hace falta para que estos en el campo misionero hagan la obra. A estos les tocó estar en el campo, a este les tocó estar en una oficina, pero los dos están sirviendo a Cristo y los dos serán recompensados. Trabaja para el reino, mi hermano, que hay una resurrección. Esta vida no es todo lo que hay. Seremos recompensados cuando estemos en cuerpo y alma en la presencia del Cordero, y echaremos nuestras coronas a sus pies, reconociendo que fue por su gracia que hicimos lo que hicimos. Y le diremos al Cordero: tú mereces la gloria. Tú mereces la gloria. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, es mi deber decirte que la doctrina bíblica de la resurrección no es una buena noticia para todos. El mismo Jesús enseñó en Juan capítulo 5 versículo 29 que así como habrá una resurrección para vida, mi amigo, también habrá una resurrección para condenación. Todos van a resucitar, pero no todos estarán en el mismo estado. Como dice Daniel, el texto que leímos: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Mi amigo, ¿dónde estarás tú en aquel día? ¿Dónde estarás tú? Recuerda, nuestro Dios no es un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Y la Biblia dice claramente que la vida espiritual y verdadera solo se encuentra en Cristo. La vida espiritual y verdadera solo se encuentra en Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el testimonio, dice Primera de Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Abrázalo por medio de la fe y el arrepentimiento. Y el Dios vivo y verdadero, a partir de hoy, será tu Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice el salmista. Oh, que Dios bendiga abundantemente su palabra y que la gracia de Dios esté sobre nosotros hoy y en el resto de esta semana, meditando en estas preciosas verdades de su palabra.
Amén.